kind of microphones. I don't like these kind of microphones. Yeah, but whatever. Vale, perfecto. Pues esperamos las puertas un poquito y pues... Es perfecto. Pues buenos días a todos, bienvenidos en Podcastes. Este lugar es genial. Pues gracias por reunirse con nosotros hoy para este taller, en lo cual vamos a hablar de la inteligencia artificial en el podcast, su uso, notablemente en lo que hacemos con el targeting y con la monetización del podcast en Acast. Pues hoy soy Megan, por los que no me conocen ya. Soy directora del negocio internacional. Como puedes sentir, no soy española, entonces voy a hablar con un acento horrible, pero voy a hablarlo como. Estoy con Alma, que es mi compañera, que es el Sales Manager internacional basado en Londres, pero hispanohablante también. Pues esto es la agenda de hoy. Vamos a comenzar con una breve introducción de lo que hacemos en Acast, quién somos para los que no están muy acostumbrados a lo que hacemos en Acast. Después vamos a pasar muy brevemente en una parte que explica toda la monetización de podcast, solamente porque esta parte es muy importante para entender la parte de IA, porque la parte de IA viene mucho en lo que hacemos con la monetización de los podcasts para nuestros creadores. Y pues la parte importante de este taller vamos a hablar de la información, la inteligencia artificial y las herramientas de usamos. Pues lo que creemos en Acast es que los podcasts necesitan sí mismo un toque humano. Es muy importante que la tecnología funcione, pero todo lo que es un podcast es una cosa humana, ¿no? Es una cosa muy personal. Entonces vamos a hablar de cómo estamos aportando la creatividad humana con esta tecnología. Entonces paso a Alma para explicar un poquito lo que hacemos en Acast. Sí, hola a todos, es un placer estar aquí. Vamos a empezar con una introducción muy rápida de Acast. Entonces, Acast es la empresa de podcast independientes más grande del mundo, con más de 140,000 podcasts en nuestra red, y es en todo el mundo, entonces no estamos por todo el mundo. Y nuestra experiencia no es nueva. Hemos sido pioneros en muchas de las principales soluciones de publicidad en podcast actuales desde el 2014, ayudando a definir cómo se monetizan los podcasts globalmente. Nuestra red incluye todo desde creadores independientes hasta editores premium, así que hay un podcast para todos. También creemos en el ecosistema abierto, entonces todos nuestros podcasts están disponibles en todas las plataformas, desde Spotify, Apple Podcasts y YouTube, entre otros, y esto significa que podemos llegar a su audiencia sin importar en qué plataforma estén escuchando. Y pues estamos entrando en una nueva era del podcasting ahora. Pues este es muy interesante para nosotros en términos de formatos disponibles ahora, en términos de la tecnología, las herramientas. Pues sí, vamos a hablar un poquito más del futuro de podcasting. Pues la parte sobre la monetización, todo lo que necesitas saber sobre la monetización de podcast. Esto no espero, hay muchísimas cosas a saber, pero por el momento, brevemente, vamos a pasar en esta parte que habla de la monetización. Entonces, en términos muy simples, tenemos tres formatos, tres niveles de formatos. Audio ads, que son las cuñas publicitarias, con una inserción dinámica, pregrabados normalmente por un cliente, por un anunciante, con una inserción dinámica. Sponsorship, que son los patrocinios. La diferencia es que
es la voz del propio host del podcast, el podcaster que hace este anuncio y aprovecha la confianza, por supuesto, entre el oyente y el host de podcast. Y también todas las otras partes, como he dicho, estamos en una era nueva de podcasting. Y entonces, las posibilidades son branded episodes, extensiones en redes sociales, eventos en vivo. Entonces, toda esta parte que están las integraciones más profundas, las extensiones más profundas que el audio, que la parte clásico de podcast. Entonces vamos a hablar un poco más sobre el spot audio. Este formato ofrece ventajas claras tanto para las marcas como para los creadores. Veamos que este formato ofrece a cada grupo. Veamos lo que este formato ofrece a cada grupo, ya que realmente se trata de un sistema en el que todos ganan. Para los creadores, los spot audio vienen pregrabados por el anunciante, lo que significa mínimo esfuerzo de su parte. Aún así, les damos control total de la lista roja para que puedan bloquear cualquier anunciante que no se alinee con su marca. Para los anunciantes, los spot audio ofrecen sólidas capacidades de segmentación, lo que permite entregar su mensaje en el momento oportuno a audiencias específicas y altamente relevantes. En otras palabras, se trata de maximizar su impacto. Además, aprovechamos tecnologías como el audio 3D, formatos creativos dinámicos incluso técnicas de sonidos como ASMR para asegurar que los anuncios sean atractivos y ofrecen el mejor rendimiento. Y aquí tenemos 3 de nuestras posibilidades de segmentación. Colecciones más es nuestra manera contextual de segmentar su audiencia. Siempre que se añade un nuevo podcast a la red Acast, se le asigna una categoría. Por ejemplo, Cristina Mitre caería en la categoría de estilo de vida y salud y bienestar, permitiendo que las marcas anuncien en esos verticales completos o en podcasts específicos que se alineen perfectamente con su marca. Y ahora tenemos segmentación predictiva de audiencias que se apoya en el panel global Comscore de 3 millones usuarios escogidos para crear segmentos basados en lo que indica muchos datos que incluye hábitos de consumo de televisión, historia de compras, etapas de vida y más. Esta estrategia significa que su anuncio aparecerá en cualquier podcast que está oyendo su audiencia sin importar el género de ese podcast. Y por último tenemos el segmentación conversacional, que es una manera de segmentar usando inteligencia artificial. Y lo que hemos hecho básicamente es transcribir el contenido de todos nuestros podcasts de audio a texto. Y usando esa transcripción podemos mapear y asignar un puntaje al contenido pertinente con las palabras claves. Y esto da la oportunidad a los anunciantes de elegir categorías de IAB o seleccionar palabras claves para aparecer en el contenido de los episodios relevantes. Y esto es una parte en la cual estamos utilizando ya la IA con las transcripciones de podcast. Utilizamos una herramienta de IA para escanear todos los temas de los episodios y como ha dicho Alma, para hacer una segmentación muy granular sobre los tópicos, sobre los temas de los episodios. Entonces, esta parte es ya con la tecnología muy avanzada. Vamos a pasar en esta parte de patrocinio porque el beneficio de todo lo que es los audio ads, las cuñas publicitarias, es en el targeting, es en la segmentación, es en la manera de segmentar la audiencia, un targeting sobre la audiencia, un targeting sobre el contexto. Hay muchísimas posibilidades, pero si pregunto a alguien en esta sala qué es el formato, lo más popular, lo más conocido en podcasting, es esto, es el patrocinio, es la voz del host que tiene toda la confianza y este es
a la base de todo lo que hacemos en podcasting. Y como puede ver, 77% tasa de conversión mayor que los spot audio estándar. Ese no quiere decir que los spot estándar no funciona, solo que para convencer a la gente al nuevo producto, a la nueva marca, este funciona muy bien porque tiene toda la confianza entre los oyentes, el podcast host es su tono de voz único, por ejemplo. Entonces, este es muy importante y queda muy importante para siempre, es mi aviso. Pues tenemos muchos datos que decir también que si hay un anunciante que hace los dos formatos al mismo tiempo, hay una tasa de conversión que es cada vez más. Entonces, lo importante es que el formato cuña publicitaria es más para el alcance, pues esta parte para convencer, para dar un engagement importante. Y en el próximo slide tenemos una idea, como digo, no quiere decir que uno funciona mejor que el otro, pero todos los formatos tienen sus lugares, ¿no? Entonces, como puede ver, los audio ads, las cuñas publicitarias son los más importantes para introducir una nueva marca, un nuevo producto, porque tiene un alcance en toda la categoría de un podcast, en toda la red de Acast, pero para hacer una influencia para la preferencia de la marca, para convencer más sobre los nuevos productos, los formatos más branded, patrocinios, esto están cada vez más importante para esta parte. Sí, como pueden ver aquí, las marcas están gastando más y más en podcast cada año. Pero sin embargo, el medio aún no recibe la suficiente inversión. Esto significa que la publicidad de podcast sigue ofreciendo una oportunidad única e inexplotada para las marcas, para que las marcas lleguen a audiencias comprometidas. Así que la pregunta que nos hacemos en Acast es cómo podemos incrementar la inversión y hay muchas maneras de hacerlo. Entonces le doy la palabra a Megan. Pues sí, el uso de la IA para Acast, entonces, somos una plataforma con más de 140,000 podcasts globalmente. Entonces, la pregunta es, cuando tenemos un anunciante, ¿cómo encontramos la combinación perfecta? Entonces, vamos a pasar para mostrar la herramienta que tenemos que se llama Smart Recommendations, las recomendaciones inteligentes, creo. Y este es una herramienta que utiliza la tecnología IA para que un anunciante o no importa, alguien puede buscar con un lenguaje natural sobre la audiencia que quiere, con quien quiere comunicar. Tengo un vídeo que va a explicar más, pero es muy interesante para buscar la audiencia. Entonces, esta parte, lo que es lo mejor es que es un lenguaje natural. Entonces, me gusta muchísimo cuando puedo busco para mi marca un vegano que vive en Nueva York, que este sistema de recomendaciones va a poner todas las recomendaciones de podcast. Es importante en términos también, hay siempre cuando es un ser humano que hace la selección, si estamos conscientes o no conscientes, hay un bias entre los podcasts, ¿no? Los podcasts que escucho, los podcasts que los sales planners escuchan cuando hacen su planning, los podcasts con quien trabajamos más. Entonces, esto es importante también para esta parte de parcialidad, porque cuando todo está hecho por la tecnología, todos los podcasts están
en un equilibrio, ¿no? No tenemos un bias, no tenemos nada de que viene de una persona, sus preferencias. Sí, entonces los Smart Recommendations es como conectamos anunciantes con los podcasts, pero para hacer las cosas más eficientes hemos creado una nueva herramienta que para hacer más accesibles los anuncios de audio. Entonces esta herramienta les permite a ustedes crear anuncios pregrabados profesionales usando inteligencia artificial. Y de hecho pueden probarla ustedes mismos en nuestro stand que está ahí afuera. Y aquí tenemos un video. Entonces, ¿cómo funciona? Creamos una marca ficticia que se llama Celestia y le asignamos información sobre la marca y la campaña. Y ustedes después pueden definir la voz, el tono de música, como pueden ver aquí, y después pueden generar el guión. Y vamos a ver el video. Y lo que es genial es que la voz ya ahora es muy natural. No sé si entre ustedes se recuerden de hace 2, 3 años cuando las voces eran un poco raro, pero ahora cambia todo. Sí, aquí hay un ejemplo. Un ejemplo en español. ¿Cansada de un cabello opaco y sin vida? Celestia llega como la solución perfecta, fusionando ciencia con belleza eterna. Inspirándose en el resplandor celestial, cada fórmula nutre, fortalece y Sí, entonces así funciona el creador de anuncios con inteligencia artificial. Entonces, como pueden ver, en caso tenemos algunas cosas nuevas muy emocionantes. Sin embargo, pensamos que hacer podcast sigue necesitando el toque humano y no queremos reemplazarlo de ninguna manera. Y pues sí, muy brevemente, sabemos todos que la confianza, la autenticidad es lo más importante. Entonces, todas las herramientas de IA están para apoyar, pero no para reemplazar los hosts de podcast, ¿no? Entonces, número uno, el puesto número uno entre los medios en los que los consumidores pueden confiar. Y no podemos faltar esta cosa, no podemos reemplazar esta confianza con una herramienta de IA. Si pasamos al otro. Hemos hecho un estudio el año pasado con los oyentes de los podcasts en EICAS para saber en qué medida apoya el uso de AI en los podcasts que escuchan, sobre todo para el descubrimiento, la transcripción y todas las herramientas que pueden ayudar a descubrir un podcast. Y también, evidentemente, para la preparación, para todo lo que es research, para todo lo que es investigar, prepararse para un episodio, para tener las ideas, pero no para reemplazar, por ejemplo. Y pues, si pasamos un ejemplo de las activaciones que hemos hecho, algunos en España, en América Latina, en los últimos años, vas a ver que la parte más importante de todas estas activaciones es la parte humana. No es tan posible sin los podcasters. Ahí abrimos nuestro melón favorito. Me acuerdo que tuvimos ese momento, ¡ah! Euforia total, hablando de un útero. Te cuento algo real que me pasó hace un par de semanas y es que yo llevaba tiempo buscando una tablet que solo quería tener a mano para las pautas de las entrevistas. Antes usaba mi móvil, pero me parecía un rollo porque era incómodo y además muy pequeño. Que creo que es un gran momento para que hablemos de uno de los amigos del podcast, que es Chief. Me Creo que es un gran momento. No sabía que lo ibas a sacar aquí. Ajá, creo que, ¿sabes qué? Y una de las cosas que nunca puede faltar para mí, por lo menos en mi bolsa y en mi arreglo del día a día, tiene que ver con mis pestañas. Me encanta que resalten mis ojos y un buen rímel hace justo eso. Le da volumen a la... Entonces, algunos ejemplos de eventos en vivo, Instagram, en sus propios podcasts que están muy, muy humanos, pero para preparar, para planificar, para apoyar este podcast, utilizamos las herramientas de IA. Entonces, para terminar, el mensaje, la IA para nosotros es para apoyar, pero no para reemplazar. Está. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas o...
Muchas gracias. Sí, quería preguntar en cuanto, sobre todo estos ejemplos que han salido al final, imagino que claro, son ejemplos, pero ¿cómo se decide en vuestra plataforma en qué punto del podcast se introducen los anuncios? Este depende, entonces para nosotros el creador puede decidir dónde en sus episodios quiere tener la publicidad. Tenemos también una herramienta que puede mirar, que puede buscar en el podcast para los momentos de silencio, en que no cortar las frases de podcaster. Y depende cuántos anuncios, cuántos espacios publicitarios quieren cada creador. Entonces esta parte depende solamente en lo que quieren los creadores. Después, para la parte de qué anunciante ponemos en qué parte de podcast, utilizamos IA a veces para saber, ok, en este episodio, en este punto, el podcast habla de la sostenibilidad. Entonces tenemos una marca que quiere comunicar en este momento. Entonces podemos hacer esto. Si no, es un poquito en rotación, sí, en los espacios que decidan el creador. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, soy fiel testigo del éxito de Acast porque mi podcast está hosteado justamente en la plataforma. Contigo conversé temprano y de verdad es un podcast que he venido desarrollando con IA desde hace un par de meses y ya estoy en la publicidad dinámica, o sea que sí hay un crecimiento real dentro de la plataforma. Y era algo que conversaba contigo temprano porque mucha gente piensa o quiere empezar por Spotify porque es lo que te venden, porque todo el mundo quiere hostear pero Acast realmente te da como las herramientas para desarrollarte monetariamente dentro de la plataforma como tal. Mi pregunta como tal era cómo llegar creo que lo conversamos temprano, pero quería profundizar, cómo llegar al Ad Collabs, que eran los Read Ads, que es Sí. el siguiente paso que quiero dar dentro de la plataforma. Sí, claro, pues para los creadores tenemos algunos niveles diferentes de hosting. Para los podcasts que comienzan con bastante pequeños escuchas, puede comenzar con un plan gratis hasta el nivel que es lo más premium de Creator Network para los podcasts que son un poquito más grandes. Pero esta parte de colaboración se trata de los patrocinios. Entonces, todos los podcasts pueden aceptar cuñas publicitarias, hacer la inserción dinámica, gana dinero, pero hay un punto de número de escuchas en que hacemos una invitación para hacer los patrocinios también. Y hay un límite solamente porque si pensamos para un anunciante, por ejemplo, tengo todo un media plan y tengo 10, 20 podcasts para planificar en mi media plan, es complicado si tenemos los podcasts que tienen 50 escuchas, entonces hay una barrera de escuchas, pero Pero si existe un mínimo de número de descargas que busca la plataforma para poder participar en ese nivel de Ad Collabs, o sea, depende. Sí, hay un número, pero depende el tema de podcast. Entonces, diría que 5.000 escuchas por semana es más o menos el número, pero depende. Si es un podcast más de nicho y tenemos mucha demanda, puede ser que mañana en el equipo de ventas con Alma tenemos una demanda de un anunciante que quiere comunicar en los podcasts que habla de ella. Entonces, tenemos su podcast en nuestra base de datos y vamos a hablar contigo para activarlo. Entonces depende, hay un número, pero también puede depender el tema de podcast. muchas gracias. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Lo primero, gracias porque habéis sido muy rápidas, muy específicas y muy claras. Mi pregunta es la siguiente. Habitualmente con este tipo de servicios, sobre todo cuando veo vídeos con ejemplos en inglés y hablando de mercado estadounidense y mercado australiano, mi gran pregunta es, el nivel de penetración que tenéis en el mercado español, no en habla hispana, porque hay veces que mis clientes
igual sí tienen un podcast que es muy escuchado, pero igual no les interesa el porcentaje de México, ¿vale? Les interesa el de España. Entonces, ¿cuál es el grado de penetración que tenéis en el mercado español? Y ese grado de penetración, cómo se traduce en la segmentación, ¿vale? ¿Hasta qué punto podemos segmentar en vuestra plataforma? Gracias. Pues estamos cada vez más presentes en España. Hace más que 3 años que estamos aquí en España ahora. Los números exactos tengo que, tengo que mirar, pero creo que en este momento tenemos más o menos 6 millones de escuchas por mes en España, únicamente en España. Evidentemente tenemos América Latina también. Pero todo este tipo de segmentación, sí, depende, en cada país depende el tema que buscas para hacer una segmentación. Puede ser que en España tenemos muchísimas más podcasts que hablan de la salud o el bienestar y no tenemos, por ejemplo, Como de negocios, sí. sí, negocios o algo. Entonces, sí, el nivel de targeting que podemos hacer depende un poquito en el sujeto que quiere. Y algunos países tienen más sobre sí, ciertos sujetos que otros. Por ejemplo, en Italia vemos que no hay muchísimas podcasts que hablan de deportes. No sé por qué, porque los italianos son obsesionados por el fútbol, pero no sé por qué. Pero sí, en España sabemos que tenemos, sí, tenemos muchísimos que hablar de bienestar, de la salud, deportes, entonces depende. Pero en teoría, todas las herramientas que mostramos aquí funcionan y tenemos alcance en España para utilizarlo. Pero si tenéis algo en mente, podemos hablar y podemos mirar el alcance que tenemos en España. Hola, gracias por la charla. Yo, bueno, estoy aún planeando mi podcast, pero que mi intención es que sea en 3 idiomas, ¿vale? Entonces, que sea en portugués, en español y en inglés. Y no tengo aún, no estoy hosteada en ninguna parte aún, no estoy en ninguna plataforma. En este caso, si son 3 idiomas diferentes, la solución sería tener como 3 cuentas diferentes justo por eso. Claro que una de las cosas básicas, ¿no? para hacer esta segmentación para los anuncios sería el idioma, ¿no? Entonces, ¿cuál es no sé si hay algún caso, si podéis contar alguna cosa o sea, que es el mismo contenido, pero grabado Pero en otras 3 idiomas. lenguas. Eso. Pues podemos mirar más específicamente, pero tenemos la posibilidad, por ejemplo, hacer una sola cuenta con 3 flujos diferentes y hacemos un targeting a los países que corresponden. Pero lo que es importante para nosotros también no es un targeting sobre el país a veces, porque tenemos tenemos un normalmente de personas que escuchan los podcasts en español en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, sí, podemos hacer 3 flujos que están segmentados en cada país, pero con una sola cuenta. Tenemos las cuentas para los networks, por ejemplo, para las redes que tienen 100 podcasts, pero con una sola cuenta, con los flujos diferentes. Entonces, parece que este puede ser lo mejor, pero podemos ver. Muchísimas gracias. Gracias.